Muchísimas gracias por vuestra asistencia. En vez de hacer la conferencia en nuestra sede de la calle Ancha, es que se nos queda chica, tiene poca capacidad para la conferencia del amigo José Ignacio. Entonces hemos pedido el eco, pero estamos, digamos, utilizando por primera vez la sala número 6. Como sabéis, y lo vuelvo a decir, esta es la segunda conferencia del ciclo que está llevando a cabo José Ignacio, en la cual estamos dando a conocer las murallas de Cádiz por diversas zonas. Empezamos con lo que era el frente de tierra, dimos la conferencia y luego hemos dado 2 visitas de casi un centenar de socios que han asistido. Esta es la segunda, que vamos a hablar de toda esa muralla, baluarte y castillo de todo el frente de la Caleta, desde el castillo de Catalina, San Pedro, San Pablo, baluarte del Orejón, Puerto de la Caleta, incluido el castillo de San Sebastián. Hoy hemos recomendado en los correos que se asistiese a esta conferencia, porque los que vayan a conseguir plazas para hacer la ruta y la visita, pues ya tienen unos conocimientos que no se tendrían si directamente se acude a la ruta guiada. Entonces, José Ignacio terminará el ciclo, ya lo puedo anticipar, lo llevará esta mañana, con una tercera y última conferencia que vamos a dedicar a las murallas perdidas y un pequeño apéndice de la parte de la muralla de San Carlos, por la Alameda, por ahí, y la visita guiada de esa tercera y última conferencia del ciclo dedicado a las murallas, pues la haremos por la parte de la batería del recinto de la Alameda, la batería de San Carlos, porque las demás murallas, como sabéis, en 1906 empezaron a ser derribadas y no existen, por eso lo de murallas perdidas. Entonces, pues dejo a José Ignacio, le agradezco una vez más su extraordinaria colaboración con Cádiz Ilustrada, y tú ya es la palabra, José Ignacio. Como no funciona esto, pues desde esto yo me siento aquí al lado de nuestro responsable de comunicación, Antonio, y a escucharte. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación a mi amigo Miguel, presidente de Cádiz Ilustrada, que además en esta conferencia, como él sabe mucho, yo creo que bastante más que yo, de las murallas y de los castillos, pues también me ha orientado en esta conferencia en determinados aspectos. También agradecer al secretario de Cádiz Ilustrada, que está con las cámaras y esto, que es lo que maneja estupendamente bien, porque también me ha ilustrado con una serie de fotos suyas, sobre todo el castillo de San Sebastián, de la avanzada y tal, ¿no? Así que son gracias por varias partes, a todos vosotros por estar aquí acompañándonos. Sí decir que yo no soy un especialista en sí, sino simplemente desde mi visión de gaditano y de arquitecto, pues cómo veo yo intentando dar un paseo y parándonos, en la conferencia parándonos en determinados aspectos. Esto es mucho más amplio, más complejo, pero algo tendremos que dejar también para la visita. Bueno, esto está dentro de presentaciones que yo llevo preparando desde el 2016 y que tenéis ahí todo el conjunto en grandes bloques, en grandes ciclos, y que hoy estamos precisamente en la muralla. Puede ser la muralla medieval, de eso no va a estar preparado de momento nada, bueno, está preparado pero no programado, y la muralla real, que es lo que realmente vamos a ver, aparte de otros temas como urbanismo, la traza urbana, las calles, las tipologías de casa, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en lo que tenemos entre manos, que es la muralla real de Cádiz. Entonces, lo hemos dividido en varios sectores y a efectos de poderoslo transmitir, pues esta es, como decía Miguel, la segunda, ¿no? Bueno, vamos a ver el contexto de la Caleta, pero yo me voy a fijar menos en la Caleta y más en la parte defensiva, que es un poco el objeto de hoy, ¿eh? Pero para eso vamos a contextualizar, ¿no? Antes de meternos, ¿no?, en profundidad.
Bueno, entonces, muy brevemente, esto lo suelo poner siempre, el Archivo General de Simancas, 1513, que es la primera vista, parece que hay de Cádiz, el castillo medieval, el barrio del Pópulo, bien, y ya como vemos, como Cádiz es una ciudad que procede de siglo plano de la ciudad medieval, aunque estemos en 1513, pero ya vemos como la ciudad sobrepasa las murallas, digamos, y ya necesitan expandirse hacia Santa María, el arrabal de Santa María, que sería el Istmo, y hacia el arrabal de Santiago. O bien el Vingaerde, 1567, o sea, estamos en 50 años aproximadamente después, que nos representa, es una representación más fidedigna, la otra conceptualmente es muy buena, siempre desde la bahía, y aquí tenemos ya la ciudad expandida, pero fijaros bien que esta zona de aquí, que es donde está la caleta, el faro, está todavía sin ocupar. Aquí tenemos un detalle y ahí vemos el castillo de la villa, perdón, la muralla medieval con el castillo de la villa. Bien, pongo esto como antecedentes porque en 1596 es una fecha clave que todos conocéis, que hay varios dibujos, digamos, ¿no? Varias representaciones. 1596, el ataque anglo-holandés que sitia Cádiz. Bueno, esta es otro óleo también que hay, que quizás nos representa más la figura, ¿no? La idea, ¿no? Aquí están incluso pues tiroteando a la Virgen del Pópulo, que está en la muralla medieval, con el ayuntamiento medieval. Bueno, esto es la plaza de San Juan de Dios hoy, ¿verdad? Y bueno, entonces, a partir de ahí, hemos dicho 1596, Felipe II, estamos en el último año, estamos casi en el último, 1598 es el último año de Felipe II, por una real cédula, manda construir el sistema defensivo ya moderno de la ciudad de Cádiz. Evidentemente ya no tiene sentido volver al recinto medieval, al recinto del Pópulo, sino que ya tiene sentido desde un punto de vista de lo que es fortificación, defensa, y desde un punto de vista de que la ciudad ya ha superado lo que es el casco del Pópulo, el medieval, digamos. Entonces se va a proyectar una muralla perimetral. Esa muralla se le encarga a Cristóbal de Rojas, ingeniero militar, que precisamente va a pasar en Cádiz desde prácticamente 1597-98 hasta su fallecimiento en 1614. Cristóbal de Rojas va a hacer un tratado. Bueno, él es el autor, como anécdota, de la Catedral Vieja. Pero, bueno. En el tratado hay un plano que define muy bien la ciudad de Cádiz, de un plano muy interesante, porque aquí veis como aparte de la puerta de tierra está planteada realmente la muralla perimetral, ¿no? Esta sería el equivalente a Santa Catalina, después veremos que hay una ciudadela, y esta sería la puerta de lo que va a ser a futuro San Sebastián, la puerta del arrecife en definitiva. Y esto es de 1598. Doy un salto grande y nos vamos al primer rey Borbón, a Felipe V, la casa de contratación en 1717, van a trasladar de Sevilla a Cádiz, lo van a trasladar porque Cádiz está en auge, Cádiz tiene un puerto natural mucho más potente que Sevilla, que es un puerto fluvial, aparte de lo de la barra de Sanlúcar, pues que están los barcos ahí que parece que tienen dificultades, ¿no? Lo que quiero significar es que desde que proyecta Cristóbal de Rojas la muralla real, la muralla perimetral, la muralla de Felipe II, hasta 1717 y mucho más, incluso hasta el número redondo, hasta 1750, 55, 56, podemos decir que ha pasado un siglo y medio aproximadamente que se va a desarrollar ese proyecto inicial de Cristóbal de Rojas. ¿Se parece a Cristóbal de Rojas a lo que proyecta? Pues evidentemente un siglo y medio, quizás podemos decir que la traza, que lo esencial sí, que la intención sí. Después va a variar
María se va a adaptar a los nuevos estilos, las nuevas modas y la nueva poliestética, digamos, ¿no? Bueno, pues hay otro personaje, que es Ignacio Sala, que es otro ingeniero militar, que va a estar en Cádiz del 1731 a 1749, que es el otro gran artífice de rematar de alguna forma la muralla tal casi como la conocemos hoy. Pero claro, en un siglo y medio, fijaros bien, que tienen que intervenir muchos personajes. Pero estoy haciendo una simplificación para llegar con este contexto a donde debemos de llegar. Bien, otro aspecto es la geografía. Bueno, siempre se ha dicho que Cádiz tiene una entidad importante geoestratégica. Bueno, el territorio con las dos islas de Cádiz, las dos islas antiguas, incluso antes de los fenicios, la Eritreya y la Cotinusa, que va con el brazo, o el tómbolo, que va a unirla al Antípolis, a San Fernando, digamos, ¿no? Y el canal de Ponce o el canal Bahía-Caleta. Bien, pues ese canal Bahía-Caleta, si lo superponemos sobre el Cádiz actual, más o menos, pues va desde la Caleta hasta el puerto que tenemos hoy, el puerto, en el fondo el puerto natural. La Caleta también ha sido un puerto, evidentemente, y es un puerto, ¿no? Y nos vamos a centrar en esta zona. Entonces, esto nos lleva, bueno, aquí hay dos puntos más altos, que son la Torre Tavira y Santa María, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar que Cádiz realmente es como un gran montículo, si queréis, como una meseta que está cortada por el medio por una vaguada hoy, o sea, por lo que era ese canal Bahía-Caleta, pero Cádiz está en alto. Y decimos esto porque, si decía el otro día Miguel en una visita, que desde la iglesia de San José hacia la Puerta de Tierra, casi no lo percibimos, pero hay una cuesta, está en cuesta, digamos, ¿no? Que es una cuesta realmente al pie de un montículo, en este caso de la Puerta de Tierra, en los glacis, que va a dar nombre después, a un nombre no muy fundamentado, a esos glacis que desaparecieron. Pero fijaros bien que pongo aquí la caleta a nivel del mar, no exactamente, pero más o menos. Ahí tenemos una murallita baja que vamos a ver hoy, o el puerto, lo que es el muelle, lo que llamamos el muelle, a nivel del mar, prácticamente a nivel del mar. Y el resto, y eso es muy importante, el resto es un acantilado. Atención a esto. Por eso vemos que la muralla de la Alameda, del Parque y del Campo del Sur tiene una gran altura, donde tenemos a nivel del mar, pues, puerto y caleta, en esa vaguada que responde al canal antiguo. Bueno, decir que en esta muralla real, fijaros bien la cantidad de baluartes. Baluartes son como especie de proas, digamos, que las fortificaciones que penetran en el mar, ¿no? Son puntos importantes en la defensa. Bueno, como dos castillos, esto es posterior, la avanzada de Isabel II, no de Santa Isabel, de Isabel II y la Puerta de Tierra. Pero fijaros bien la cantidad de baluartes. Nosotros nos vamos a centrar hoy aquí. Nos centramos en este sector, que es el sector 5, fijaros bien, Puerta de Tierra, el 1, el muelle, que es la muralla desaparecida, la muralla perdida, Alameda, Parque, Vendaval al sur, y aquí la caleta. Bueno, según interior-exterior, interior-mar, exterior-tierra, o salvo aquí, que son tierra-tierra, Puerta de Tierra, como el foso. Esta podría ser un poco el prototipo de la caleta, donde casi estamos al nivel del mar o del muelle, como estuvo la muralla del muelle. Castillos que avanzan hacia el mar, que están en el mar prácticamente, aprovechando los arrecifes naturales, y los baluartes, que son esa especie de proa, bueno, que también pueden ser así, más cuadraditos, ¿verdad? Bien, decíamos que la muralla empieza en 1598 y termina en 1756, o sea, un siglo y medio. Aquí tenéis, no nos vamos a detener en ello, pero sí tenéis como varios momentos de construcción. Incluso la Puerta de Tierra y la parte del muelle, digamos, primitivamente, en la época o a partir del proyecto de Cristóbal de Rojas, es de una manera y luego se va transformando.
Y es importante esto. Y lo demás, pues veis distintas fases. En esta primerísima fase está el castillo de Santa Catalina, que lo va a hacer Cristóbal de Rojas. Ese sí, bueno, por lo menos está según el proyecto de Cristóbal de Rojas. Sin embargo, después, ya en el 18, se va a ser el de San Sebastián, que digamos la avanzada. Bueno, vamos a hacer un repaso, vamos a dar una vuelta. Muralla Real, Puerta de Hierro. Aquí tenemos la muralla real, el frente portuario, que es la muralla perdida. Aquí no hay muralla. Y aquí sí hubo muralla, con este precioso dibujo de Weston del siglo XIX, del siglo XIX, pues, bueno, la muralla perdida, en este dibujo de Weston, vemos de mitad del siglo XIX, vemos cómo era este frente. Aquí está toda la muralla del puerto, digamos, del muelle. Muralla ya definitiva, que va a ser derribada o eliminada en 1900, a partir de 1906, por aquello de ensanchar la ciudad y ampliarla, por aquello de hacer una ciudad abierta, más abierta al tráfico marítimo, como requiere el siglo XX. Bueno, aquí tenemos la Alameda, un murallón aquí, un murallón grande. Y bueno, esta foto simplemente es para contar que, veamos, que nos sirve de escala estas personas, para ver que es un gran murallón, estamos hablando de 6, 8, 10 metros. Realmente es un muro de contención, o el parque, o la muralla del parque, o desde la muralla del parque, que ya va descendiendo hacia la caleta. Aquí vemos al fondo el castillo de Santa Catalina. Bien, y este es nuestro objetivo. Y terminaremos con el campo del sur, la muralla real, que volvemos a tener pues una muralla alta, un murallón. Bueno, sigo, intento. Aquí el campo del sur, desde la azotea de la catedral, y al fondo, muy perdido, los castillos de la caleta, vamos a decir, ¿no? Aquí se ve los bloques que ya lo hemos asumido en nuestra visión, en nuestra memoria reciente. Y bueno, esto sí es la gran pista de la caleta, con esta preciosa foto. Y aquí tenemos los dos arrecifes donde se asientan al fondo el castillo de Santa Catalina, aquí el castillo de San Sebastián, y lo que sería el canal, ahora es como una especie de ría, ¿no? El mar que penetra entre dos arrecifes, y es parte de ese canal que atravesaría hasta el muelle del puerto. Bueno, esto en el óleo de Aramburu de 1674 aproximadamente, según el exdirector del Museo de Cádiz, Juan Ramón Ramírez. Y aquí sí vemos cómo está la muralla más o menos definida, pero esta muralla no se parece exactamente a la que después se va a transformar, ya en época de Ignacio Sanz, ya en el siglo XVIII. Aquí se empieza, e incluso aquí está más o menos, se ve la muralla de la caleta, pero se aproxima a lo que tenemos hoy, pero con la puerta de la caleta, y evidentemente aquí se acaba la muralla. Pero aquí vemos que hay, esto me interesa decirlo, digamos, los acantilados de la Alameda y del parque. Bueno, en la maqueta de 1779, un siglo posterior a lo que es el óleo aproximadamente, pues tenemos esta configuración, ¿verdad? Nos vamos a este sector, la caleta con el canal, los dos castillos, y entonces pues esto es lo que vamos a ver. Volvemos a ver un poco esta foto que es estupenda, ¿no? Para entender el tema del canal, los dos arrecifes que están aquí muy bien descritos, ¿no? Estamos en el territorio para entender cómo se asientan en estos dos arrecifes de San Sebastián y Santa Catalina, o esta otra, que también la vemos en una vista más frontal si queréis, de abajo evidentemente, que vemos la potencia de estos dos arrecifes, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos en un plano del mediados del 18, el Cádiz completo, bueno, incluso lo que es el tómbolo, ¿no? Prácticamente sin edificar, pero sí el territorio completo, y lo que es la caleta con los dos arrecifes.
Bueno, estos arrecifes, la leyenda dice, cuenta que aquí estuvo el templo de Astarté, probablemente en la punta del Nao, no aquí donde está el castillo, o estamos en la época gadí, 1500 a.C., o Baal Amón. Esto se encuentra en el Museo Provincial, esta terracota, y esta en el Museo del Bardo en Túnez. Es decir, son dos sitios muy apocalípticos también. Están mirando al mar, están avanzando hacia el mar, y es un sitio perfecto, ¿no?, para poner un castillo, para poner algo defensivo, algo religioso, etc., ¿no? Este es un dibujo muy bonito de Ofnacius de 1564. Bueno, tiene otros dos pequeños dibujos, pero vamos a centrarnos en esto. Entonces, de la leyenda, aquí vemos que esta es la entrada a la bahía, la caleta, el mar océano, el 19 es San Sebastián, hay una ermita, ojo a esto, y el arrecife, que sería el arrecife de Santa Catalina, vamos a decir así. Y el 20 es curioso porque dice Punta de San Sebastián, Burgo, fin del mundo. Aquello de Finisterre en la Coruña, pues esto es también como el fin del mundo en Cádiz. Es decir, el gran poniente de Cádiz, la parte más poniente. Bien, pues ya nos acercamos aquí, ya vamos acercándonos a nuestra caleta, y ya vemos aquí 1674, Cristóbal de Rojas, es de número redondo, 1616, he dicho 14, que fallece aquí en Cádiz, y vemos aquí que ya está organizada lo que va a ser la muralla real de la caleta, y no difiere mucho de lo que hoy conocemos, así como el muelle, que ya se derrumbó, o la puerta de tierra, sí hay grandes cambios, aquí no. Entonces, bueno, pues en esta época ya estaba esto organizado, y sobre todo el castillo. Bueno, la misma caleta, con el castillo aquí, y vemos dos baluartes, el malecón y los castillos, digamos, ¿no? Vista de frente también, nos volvemos un poco a ver la idea, ¿no?, de los dos arrecifes, cómo van configurando ese espacio, y he puesto este dibujo que siempre me gustó, lo he puesto invertido para no perdernos en la orientación. Entonces el canal o la caleta está en una orientación aproximadamente oeste-este, tiene un eje oeste-oeste, y en otro sentido pues está lógicamente el norte-sur. Bien, y bueno, he puesto esto porque son las piedras de la caleta, que en el 19 y 20 de marzo tuvimos, bueno, esto fue la bajamar del siglo. Yo me acuerdo haber ido a ver las piedras de la caleta en el 2011. Como yo digo, Tocavi en la caleta. Y además es verdad, porque yo era una feria, a las 8 de la mañana. Bueno, volvemos un poco a nuestro plano ya más cercano, ¿verdad?, ya más en detalle, y vamos a hacer el recorrido desde Santa Catalina, el castillo, la murallita, digamos, dos baluartes de San Pablo y San Pedro, Orejón, Mártires, ya lo hablaríamos, al campo del sur, y la puerta de la caleta para el malecón y lo que es el castillo de San Sebastián. Bueno, otras dos vistas de la maravillosa caleta. Volvemos un poco a esta idea de la tipología que se va a emplear, y ya si entramos de lleno en el capítulo del castillo de San Sebastián. Bueno, pues aquí tenemos, haré de vez en cuando, no en todo, pero de vez en cuando haré una nota sobre el patrimonio histórico. En este caso va en azul o en blanco sobre azul, patrimonio histórico acosado. Lo veremos después los mártires también. Y aquí tenemos el frente del castillo de San Sebastián hacia el parque. Fijaros bien que a final del 18 era una zona, digamos, bueno, el Camposanto y todo esto, ya lo veremos, pero era una zona prácticamente sin construir, y después una construcción masiva años 60-70. Castillo de Santa Catalina es una joya en la maqueta, como está representado, desde el acceso desde la ciudad hasta el mar. Es un castillo construido después del saqueo anglo-holandés, cédula, hemos dicho, real de 1597 de Felipe II, trazado del ingeniero militar 1598, por tanto siglo XVI. Se va a desarrollar al principio del XVII, lógicamente. Es una arquitectura defensiva, ya como lo
concepto moderno, edad moderna, y tiene puesto esto para que no se me olvide, de forma estrellada, pentagonal, es un polígono muy reconocible como un polígono pentagonal y un polígono convexo, es decir, que salen, son baluartes realmente, los brazos son baluartes porque salen hacia el mar, ¿no? Y está flanqueada además por dos baluartes de tierra y por un foso que veis como se paran dos fosos porque esto era un puente y ya dejó de ser un puente. Bueno, varias vistas, simplemente en 1674, en 1724 es un plano que ya se parece mucho con los pabellones a lo que hay hoy es prácticamente de 1779, claro, veis que prácticamente es muy parecido. Aquí lo vemos en grande, sí hay algunos pabellones, algunos acuartelamientos, los dos baluartes de tierra y los tres del mar. O aquí estoy subrayando esto porque vamos a entrar un poquito en estos pabellones, muy poquito, Pues la maqueta es similar a la anterior y volvemos un poco a memorizar, ¿no? Con el patio de armas, la entrada, el foso y los pabellones. Pabellones además que suelen tener dos plantas. Bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta exterior. Casi todos lo conocéis, pero vamos a darle una vuelta porque no sé si todos le habéis dado una vuelta aprovechando el día de marea baja, que no es precisamente esta foto. Bueno, están muy características, las más características, que se ve la muralla y los pabellones sobresaliendo que tienen dos plantas. Sí, aquí en el tema del patrimonio histórico, aquí estaría restaurada de no hace mucho tiempo, de hace 2 o 3 años, y aquí estaba sin restaurar. Lo único interrogante es si esto debió de estar revestido o no. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a darlo por bueno que está restaurado. Vamos al lienzo este, zona izquierda, ya estamos viendo el puente y la entrada, bueno, el pseudo puente. Lienzo este, zona derecha, y también lo mismo el puente, para ir viendo esa vuelta. Y aquí ya vamos a ir dándole la vuelta al sur, le está dando el solazo en la mañana, y vamos a ir dándole la vuelta al lienzo oeste, lienzo de poniente. Y aquí vemos el gran arrecife. Vemos este conjunto de sur y oeste, vamos a ir dando la vuelta al oeste. Esto un día que yo estaba en marea baja y me atreví, me metí por aquí y bueno, hice estas fotos, digamos, ¿no? Porque me parecía interesante, ¿no? Porque no solemos darle la vuelta, es muy bonito, ¿no? Un detalle para ver la fábrica en la parte de la zapata, la cimentación, después hay como un basamento de sillería, unas buenas piezas, pero después todo es de mampostería. Entonces yo intuyo que esto estuvo pensado para dejar la sillería y bueno, ponerle un revestimiento igual que está esto, pero en fin, ese es otro tema distinto. Bueno, ya estamos aquí en los fosos, entrando. Tenemos otra vez el foso desde otra vista, o en la maqueta. Aquí se ve estupendamente que esto era un puente. O sea, eso tenía los machones, digamos, que sostienen el puente y que el foso era un foso entero, lógicamente. Pero bueno, se ha cegado, ¿no? Ya vamos entrando, seguimos más adelante. Una portada muy militar, está muy bien, muy militar, ¿verdad? Tenemos el escudo y la lápida, el escudo con los castillos y los leones, y la lápida, que tiene una muy difícil, yo no soy especialista, y bueno, ahí me las he apañado, y un poco tampoco para entrar en mucho detalle, ¿no? La lápida podemos distinguir que el número de abajo es el número romano 1599, aquí hay una más o menos transcripción, aparece Felipe II, claro, que es el que ordena, que da la orden, y Felipe III, que es realmente cuando, independientemente de lo que ponga aquí hay una medio traducción que se entiende regular, pero bueno, realmente lo que nos interesa es Felipe II, 1597, da la orden. Cristóbal de Roja, 1500, eso no está aquí, Cristóbal de Roja, eso lo hemos dicho antes, 1598, o sea, es muy inmediato, hay una gran rapidez en la decisión política, ¿no? 1599 probablemente es cuando se empieza, ya estamos en época de Felipe III,
y se acabará pues antes de 1621 según, obra completa. Bueno, la entrada, fíjate, he puesto esta foto porque me parece muy interesante, porque aquí tenemos muros de mampostería, una estupenda bóveda de sillería, ¿verdad? De dovela, de sillería, un frente de ladrillo con un arco muy rebajado, y aquí ya en el cuerpo que se añade, en el cuerpo de pabellones que se añade ya en el 18, todos los pabellones, salvo la capilla que es de final, ¿no? Del 17, realmente vemos ya aquí otro tipo de techo, ¿no? Que es un compendio ahí de lo que constructivamente, cómo constructivamente se resuelve esa medida. Bueno, aquí tenemos la portada y el trasdos de la portada. El trasdos, parte trasera, lógicamente de la planta alta, porque en la planta baja tenemos el túnel de entrada. Bueno, este es el planito que tenemos ahí en Santa Catalina para indicarnos que en este pabellón está la sala baja y la sala Nicolás baja, San Nicolás alta, las distintas salas baja y alta, la capilla, sí, nos da una idea, y el foso. Bueno, pues vamos a centrarnos en estos tres lugares. Bueno, ya de la entrada lo hemos visto, nos vamos a entrar ya en el interior, el patio de armas y sobre todo aquí a la izquierda el pabellón de San Nicolás, que quizás es el más potente. Otra visión, bueno, aquí también tenemos el castillo adosado y ya una visión con la perspectiva de fondo, ¿verdad? Lo que es la capilla, y a la derecha San Nicolás. Subimos, estamos ya en la parte alta, ¿veis? Aquí lo tenemos, y tiene una planta más, y la iglesia, la capilla, con la espadaña, con el trasdos de la espadaña, ¿no? Aquí lo veríamos antes, y este que sería como una especie de paseo de rondo, ¿no? Este es uno de las puntas, la punta más saliente al mar, y ya aquí vemos desde el castillo de Santa Catalina, desde lo alto, la parte alta, vemos la muralla del parque. San Nicolás baja y alta. Vamos a fijarnos en la sala baja para ver que es una sala de exposición que tiene una arquitectura realmente grandiosa, muy potente. Son estupendas las exposiciones que se montan ahí. Me refiero al espacio, magnífica, con estos arcos. Habría que pensar si habría que revestirlos, pero aquí vemos lógicamente ya esta viguería, este techo ya de los pabellones más 18, ¿no? Bueno, el ambiente de una inauguración, y vamos a la capilla, 1693, una capilla muy mona. Aquí tenemos la espadaña que hemos visto antes, y aquí tenemos, aprovechando el desmonte de la maqueta, el monte para la limpieza, pues aquí tenemos la espadaña y vamos a ver el interior, aunque sea como curiosidad. Aquí tenemos la capilla y aquí la tenemos desmontada. Y aquí la tenemos ya más cerca desmontada. Aquí había una Santa Catalina, que probablemente la visita que hagamos, seguramente Miguel nos va a contar esta historia de aquí. Yo voy a pasar más rápido porque si no llegamos. Bueno, hoy sería una Santa Catalina. Entonces aquí lo que hay ahora es la Virgen del Buen Viaje, que es una muy bonita, una imagen muy bonita de alabastro del siglo XV. Es una imagen procedente del castillo de San Sebastián, que después hablaremos de ello, y que está, hombre, se ve desproporcionada, pero bueno, digamos que por lo menos se ha recuperado, y los tres patronos que están muy desproporcionados, ¿verdad? Bueno. El foso, un jardín botánico, como veis, los desconchones, patología muy evidente, sin entrar en grandes detalles. Aquí tenemos muchas más patologías en la entrada. Aquí tenemos ese lienzo restaurado, la verdad que está muy bonito, o una de las garitas que se llaman escaragüita, que es una garita volada, digamos, ¿no? Normalmente siempre en las proas, en los baluartes, Bueno, aquí simplemente para decir el antes y el después, ¿no?
Bueno, esto es curioso porque la efeméride es 1869, dice Sangoechea, el alcalde de Sangoechea sale amnistiado del castillo de San Sebastián. O sea que ya eso fue, en un momento determinado, pues fue una prisión. Este es el castillo de Santa Catalina, Y aquí al fondo se ve el castillo de San Sebastián. Esta vista, hombre, más o menos la tenemos grabada en nuestra memoria, ¿no? Y vemos el castillo de San Sebastián con la avanzada y el faro del siglo XVIII. Atención al faro, Ahora nos olvidamos del faro y seguimos. Castillo de Santa Catalina, hay un proyecto de ciudadela, este es el castillo y esta es la ciudadela. Era como otra muralla, también con estos elementos convexos, salientes, como baluartes, y todo el acuartelamiento, todos los pabellones. No vamos a entretenernos, aquí está la exposición, es decir, la memoria, digamos, de qué es cada pieza de esta y el porqué que dice en el Camposanto, la zona de Cádiz, el Camposanto, con el proyecto de un recinto de fortificaciones en forma de ciudadela que hace frente a la ciudad para contener, etcétera, 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 ¿no? Bueno, y este sería, bueno, esto es un dibujito, de vez en cuando metemos un dibujito. Este es un dibujo de Pablo Fernández Pujol, una acuarela de mi hijo Pablo, que es la vista quizás que tenemos más memorizada de la caleta y que hemos puesto antes una foto. Y ahora vamos a salir de la caleta del castillo de Santa Catalina. Vamos a salir ya y en este atardecer entre dos luces vamos a empezar a dar el paseo hasta llegar a San Sebastián, ¿no? Murallas y baluartes. Bueno, pues esta es la muralla. Casi no nos damos cuenta en la caleta que hay una muralla. Desde luego, desde arriba no lo entendemos. Desde abajo miramos, sí, allí hay como una cerca, como unos pequeños pabellones. Bueno, y aquí distinguimos dos salientes. Nos acercamos, y estos son el baluarte de San Pablo, el baluarte de San Pedro. Aquí al fondo el fantástico edificio, el magnífico edificio del Hospicio de 1700, institución Valcárcel, 1763, ya estaba, cuando se hizo la maqueta, de Torcuato Caño, uno de nuestros grandes arquitectos del barroco. Bueno, aquí lo tenemos, es decir, esta es la muralla, la pequeña muralla, y los dos baluartes. Nos aproximamos más con esta foto un poco en planta, vamos a decir. Aquí tenemos los dos baluartes, tienen forma más o menos cuadrangular. Aquí tenemos el San Pablo y aquí lo tenemos en la maqueta, ¿verdad? Tenemos de referencia el Valcárcel. O el San Pedro, aquí sí se ve un poco como de muralla, bueno, porque se le ha quitado el revestimiento, pero fijaros bien que en el fondo es muy bajita. Aquí seguimos desde el San Pedro la muralla y ya vamos al baluarte del Orejón. En la maqueta el baluarte del Orejón tiene una gran forma de proa, ¿verdad? Es muy significativo. Puerta de la caleta, con el compás, con todo este tinglado que ahora veremos, y finalmente el baluarte de los mártires que ya hace esquina con el campo del sur, ¿no? Este es el Orejón, visto rápidamente en una visión, dándole la vuelta, tenemos aquí, y ahora un poco más detenidamente, el frente norte dando la vuelta, y el baluarte del Orejón, para ver este frente de aquí, que es el frente de poniente, digamos, cómo está restaurado aquí, y en cambio el frente norte no está restaurado, sin entrar en los criterios de restauración, simplemente al menos de conservación. Bueno, también está acosado, aquí vemos una base de sillares, lógicamente lo que son las esquinas, para que sirvan de maestras de sillares, una garita, y luego lo demás pues es una mampostería o un sillarejo, una mampostería concertada, y nos vamos ya al baluarte de los mártires. Aquí tenemos ya la esquina visto desde abajo, y bueno, aquí los
completamente acosado. Frente, incluso se ve el puente nuevo, curiosamente, ¿no? Ya con los bloques, el interior con los pabellones, que son los posteriores, también el acosado, y ya dando la vuelta al campo del sur. Ya esa sería la muralla del campo del sur, de que no vamos a hablar con ella. Bueno, vamos al malecón, o Paseo Fernando Quiñones. Bueno, decir que el malecón es el paseo que nos va a llevar al castillo y la avanzada de Isabel II. Bueno, aquí Santa Isabel, porque es Isabel II. Bueno, pues aquí tenemos esta foto, ¿verdad? Traer la foto más cercano. Y vamos ya a ver esta zona de aquí, ¿verdad? Que es la Puerta de la Caleta. Eso sí, tenemos ahí la estatua de bronce de Fernando Quiñones, cuyo autor es Luis Quintero, que está ahí, es un personaje muy querido, muy nuestro, muy gaditano, y está ahí como dándonos la bienvenida, y después cuando nos vamos, como si nos despidiera. Yo por lo menos tengo esa sensación siempre, sobre todo con esa postura tan característica suya, mirando al limbo, como decíamos, ¿no? Bueno, la Puerta de la Caleta, este sería el pequeño balcón que tenemos al lado, simplemente por saber cómo es una bóveda de ladrillo, una bóveda de ladrillo a Sardinel, que es la peña de Juanito Villar. Realmente esto es la puerta, más de la que la de la Caleta, es la puerta de la tapia de la Caleta. Aquí tenemos ya una especie de compás, estos son los arcos a la peña, y esta ya es la Puerta de la Caleta. Y aquí tenemos un plano, que me ha proporcionado Miguel entre sus orientaciones. Entraríamos por aquí, esta sería la tapia, y esta sería realmente la Puerta de la Caleta, y esta es la peña de Juanito Villar con la zona porticada, ¿verdad? 1750-51. Bueno, pues aquí teníamos cómo era esto con el malecón al fondo, el malecón y al fondo del castillo, y es una foto posterior a 1913 porque ya está el faro nuevo, de eso veremos luego. Aquí tenemos con esta forma, la localizamos aquí, peña de Juanito Villar, así sería la tapia puerta, vamos a decir, porque realmente la Puerta de la Caleta está aquí. En una foto de 1960 todavía estaba así, yo sinceramente no lo recuerdo, pero bueno, esta foto estaba así, que es una tapia realmente, una puerta de una tapia. Ahí ya tenemos ya la gran puerta de la Caleta. El trasdós de la puerta, cuando vamos a empezar a caminar, y vamos a hacer este camino, que es el malecón o el paseo de Quiñones. Bueno, aquí en la maqueta he de decir que está muy acortado, porque no cabe en la maqueta todo esto, entonces está acortado, pero bueno, nos sirve desde la Puerta de la Caleta. Aquí lo vemos, Puerta de la Caleta, el gran arrecife, el conjunto de San Sebastián y Isabel II, avanzada, y aquí vemos un señor que está andando, que ya está paseando por la Caleta, por el paseo. Y al fondo, una muralla con el orejón, y aquí ya empiezan los mártires y la Puerta de la Caleta. Esta fotografía de final del siglo XIX, aquí vemos muy bien definido ese paseo con ese zigzag y ese frente, digamos, ¿no? Con esos dos baluartes y la puerta. Bueno, aquí está una foto reciente que vemos el gran arrecife, el domingo creo que fue, marea baja, el gran arrecife, y aquí estaría ese paseo. Y al fondo el castillo, claro. Vamos andando, la playita, seguimos andando, esta foto de 1904, y es interesante, después la repetiremos, porque aquí no hay faro. Es decir, es un momento en que no hay faro. No está ni el faro antiguo, ahora hablaremos de ello después, pero todos tenemos memorizado un faro, el faro de hierro, pero había un faro de piedra también. Bueno, esto es cuando había un chiringuito aquí en los años 70, 80, y bueno, esto era también una feria, ¿no? Estos chiringuitos afortunadamente desaparecidos, ¿no? Estos planos son muy interesantes porque aquí tenemos un plano de Ignacio Sala, que hemos hablado anteriormente, es un plano, donde no hay un paseo en sí, ¿no? Un paseo
ordenado. No digo que no se pueda ir desde la Puerta de la Caleta hasta el Castillo de San Sebastián, con el arrecife y más o menos. Y aquí, ya en un plano de final del siglo XVII, un plano un poco paralelo, ¿no? La réplica un poco, ya sí aquí tenemos un paseo realmente, con una serie de puentes. ¿Vale? El mismo que vemos aquí, y encontramos, ya nos remitimos al Castillo de San Sebastián y lo que sería la Puerta de la Caleta, y aquí vemos el puente, otro puente, etcétera, y responde este plano que a mí me gusta mucho, porque aquí vemos el Castillo de San Sebastián y la avanzada, incluso con el faro de piedra, ¿verdad? Y vemos cómo es sobre un puente que realmente está formado por una serie de pequeños arcos, digamos, de manchones o pilarotes y arcos, ¿no? Para que el agua pase de un lado a otro. Hoy queda poco de eso, bueno, el puente canal creo que existe, ¿no? Bien, y lo comparamos ahora con la maqueta. He puesto aquí esto porque realmente esto sería más largo, ¿no? Vemos el paralelismo, ¿no? Desde la Puerta de la Caleta hasta el castillo. Bien, pues vamos a ir paseando por este castillo, vamos a ir un poco por fuera, por este lado, que es el lado sur, y que queda más bonito de luz. Bueno, un puente, ya este puente es nuevo, pero bueno, sustituiría a ese puente que está como dividido, ¿no? De los antiguos. Esta caseta, que es posterior, que es del 19, del final del 19, que es la caseta del mareógrafo. Aquí lo tenemos de frente, y bueno, Instituto Geográfico y Catastral, Estación Mareográfica. Bueno, esto está hecho un pequeño desastre, ¿no? Una especie de timón que parece que ahí, no sé, desde fuera lo veía regular, hice una foto como pude. Y seguimos andando ya desde el mareógrafo y vamos a ir hacia el castillo. Me interesa esto porque esto está más o menos recién restaurado también. Yo comprendo que hace falta muchísimo dinero para restaurar nuestras maravillosas murallas, ¿no? O el puente canal, desde el otro lado, y ya nos vamos acercando más. Aquí tenemos el arrecife, tenemos la caseta del mareógrafo, y este conjunto un poco ahí que está como mezclado, ¿verdad? Está mezclado el castillo con la avanzada. Vamos siguiendo, aquí vamos paseando para llegar a la puerta. Vamos paseando, estamos poniendo fotos con distintos momentos, distintas luces, distintas mareas. Ahí también está la riqueza, ¿no? Y ya estamos llegando a lo que sería la fachada principal. Vamos a entrar en el Castillo de San Sebastián. Bueno, pues este es el conjunto: San Sebastián e Isabel II, la montada de Isabel II. Bien, esta, digamos, imagen simplemente para ceñirnos al castillo. Castillo de forma poligonal de 9 lados, portada principal y portada posterior, 2 puentes para llegar, para conectar el malecón y para conectar a la avanzada, y una serie de pabellones interiores adosados al perímetro. Construcción 1706 aproximadamente, 1739. O sea, estamos en el siglo XVIII. Vamos, fijaros bien que estamos dando saltos también, ¿no? Volvemos aquí, y aquí estamos, vamos a dar la vuelta en el exterior. Lienzo este, fachada principal, portada, bueno, aquí falta la lápida desmontada, no sé, seguramente Miguel en la visita nos contará un poco más de esto, y del propio escudo y el trasdós. Es importante que aquí se le da una importancia a la portada cuando la vemos, con sus 2 pilastras, digamos, que marcan la portada, y aquí el trasdós simplemente es un tema constructivo pues, para entrar, y se acabó, porque en teoría nadie va a volver la cabeza, ¿no? Este bonito escudo. Ya estamos en el puente. Esta foto ya de José Luis Varela, puente con, está aquí puesto, el puente con el malecón, y que une con la fachada este, parte derecha. Bueno, vamos a ir dándole la vuelta derecha y el chaflán hacia el noreste. Vemos las garitas son circulares o son octogonales, no sé si hay alguna hexagonal por ahí. Seguimos dando la vuelta hacia la zona norte, está completamente
esto está, bueno, las tres en el norte tienen muy poca luz, muy poco soleamiento, ¿no? Todo esto es de José Luis, además se lo agradezco nuevamente, el lienzo norte. Y al final ya se vislumbra la avanzada, lienzo norte, con los dos puentes, ¿vale? Y las aristas. Volvemos aquí. Perdona, Ignacio, vuelva al anterior. Sí. En la ruta que hagamos, Sí. no lo vamos a poder ver porque está prohibido el acceso a todo el camino de ronda. Sí, claro, claro. Pero siempre hago mención a una construcción. No tengo Ahí, esta construcción, que eran las letrinas del castillo. Se conservan perfectamente igual que estaban en el siglo XVIII. Lo que pasa es que ahora no nos dejan pasar por el camino y no la podemos ver. Ya contaré algo sobre ella, pero ya aprovecho que sepáis que no vamos a poder verla, pero cuando yo hable de las letrinas del castillo, sepáis que es esa construcción que estáis. Gracias, Ignacio. Gracias. Bueno, volvemos a la portada. Vamos a darle la vuelta ahora hacia el sur, hacia la izquierda, y simplemente un detalle, es un chaflán con lienzo sur, el sistema constructivo, una zapata, aquí está reforzada, se ve la zapata, zócalo, otra vez volvemos a una buena fábrica, una fábrica de sillería, muy bien organizada, y esquina de sillería, lógicamente, son las maestras, y la fábrica general de sillarejo, mampostería, para rematarlo con los merlones, los perlones y las almenas. Bueno, seguimos dándole la vuelta al castillo. Yo le he dado la vuelta 2 veces en mi vida, me lo he pasado muy bien, también lo digo, ¿no? Pero la verdad es que merece la pena, hay que coger marea baja, bajísima, antes de que empiece a ser marea baja, con un día bueno, sin viento, en fin, la repero, ¿no? Pero bueno, yo tengo esa experiencia vivida, ¿no? Bueno, aquí estamos dándole la vuelta, vamos hacia la fachada trasera y ya vamos hacia la fachada de la avanzada. El foso, aquí sí, como tenemos ahí el puente, sí se ve perfectamente el foso que pasa de un lado para otro. El otro lado del foso, la parte izquierda, ya se ve el Santa Catalina al fondo. Y la fachada trasera del lienzo este del castillo de San Sebastián y portada hacia la avanzada es Isabel II. Santa Isabel. Bien, portada de la fachada trasera del castillo de San Sebastián, que es muy similar a la delantera, y lo mismo, la parte trasera, digamos, entre las dos, esto está restaurado también. Castillo de San Sebastián, vamos a fijarnos en el interior, con todos estos pabellones adosados a la muralla. Aquí vemos, por ejemplo, este está tratado, son criterios, bueno, un poco extraños, ¿no? No son criterios para abordar la problemática de la restauración en conjunto. Pues este está revestido y este está sin revestir. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo han cogido la universidad como el tema de la exposición que tienen ahí, de las dependencias. Bueno, no digo ni que bien ni que mal, sino simplemente lo que no es muy correcto es que uno funciona de una manera y otro de otra. Pero bueno, yo no quiero entrar tampoco en eso, en los criterios, ¿no? Vamos avanzando, aquí desde la parte oeste. Bueno, esto, para decir que esto está muy florido, esto es del domingo, esta foto, y bueno, está todo así, está precioso, primero está precioso, pero claro, pues estamos cargando el patrimonio histórico, esto hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, estas catas, para saber qué es lo que pasa aquí debajo, está muy bien que haya catas para saber cómo está construido, pero todas las catas aquí hay un bajante que además tiene boquete, o sea que patrimonio histórico. Bueno, vamos a centrarnos aquí, que tenemos, en este frente de aquí, tenemos una portada importante. Esta es la portada de una capilla, de la capilla de la Virgen del Buen Viaje. Nos acercamos más a esta portada, es una portada con un frontón importante y una hornacina. 2 pilastras que sostienen compositivamente
una pequeña imposta que hay aquí y la hornacina y el frontón muy importante. Bueno, estamos aquí, en este pabellón, que se ve muy bien en la maqueta, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos en la maqueta, aquí estaría esta Virgen del Buen Viaje, esta Virgen de alabastro, que seguiremos contando algo de ella, que es así, muy bonita. Donde montar la maqueta, pues aquí tenemos la capilla interior, con su, sería hay que interpretarlo muy esquemáticamente representado, pero bueno, aquí tenemos el frontón. Y aquí, bueno, vamos a contar el viaje gaditano de la Virgen del Buen Viaje. Esto está muy simplificado, pero esta historia la cuenta Miguel y me la ha contado a mí, y por eso lo pongo. Con la peste llega a 1457 y queda retenido un barco veneciano. Entonces hacen una ermita, parece que primitiva, incluso se pueden asentar, parece ser, en un antiguo pedestal de un faro que había ahí, bueno, que lo utilizan como ermita. Esto es un poco leyenda, historia, ¿no? Bueno, y entonces decir simplemente que en este plano de 1724 aquí vemos reflejada la ermita. No sé exactamente si es esta o es una ermita algo posterior, y esto que no es en 1724 no es el faro, sino que es la base de ese posible faro que pudo haber anteriormente. Bueno, y de aquí, esto es 1989, con el Duque de Ahumada, después deja de ser capilla, y la imagen pasa a una de las bóvedas también del propio castillo, llamada El Túnel, en 1985. Pero se mantiene la imagen fuera. Bien, luego pasa a Camposoto. Esto es Camposoto, aunque no, en fin, una imagen del acuartelamiento, ¿verdad? Se traslada aquí y finalmente se deposita en el ayuntamiento. Aquí tenemos la alcaldesa, y en el año 2000 hay una cesión del castillo a defensa al ayuntamiento. Entonces la imagen se traslada de la capilla se traslada a la capilla de Santa Catalina. Es decir, esta imagen que estaba en la capilla de San Sebastián, en la capilla del castillo de San Sebastián, ahora se va a trasladar aquí. Esta capilla, en 1693, aquí la tenemos. Y volvemos a esa foto que hemos puesto anteriormente. ¿Vale? La imagen se coloca en el retablo, un retablo barroco, de madera, sin dorar, y únicamente que lógicamente está desproporcionado. Es muy bonita la imagen, le faltan los pies y tiene una paloma en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a la avanzada de Isabel II. Bueno, los dos puentes, esta foto de conjunto y el puente que nos va a llevar, vamos a acceder a la avanzada de Isabel II. Y aquí tenemos la fachada trasera del lienzo este del castillo de San Sebastián, desde la avanzada de Isabel II. Es decir, para ver esta fachada, bueno, te puedes asomar aquí, la ves en los dos trozos, pero normalmente si la quieres ver un poco en conjunto, pero esa visión de conjunto, aunque se nos quede corta aquí, ¿verdad? Con la propia perspectiva, pero te tienes que venir hacia esta gran explanada de la avanzada, ¿no? Aquí tenemos la portada trasera del San Sebastián y vamos avanzando, foso aquí y puente. Foso, puente y portada trasera. Esta sería la delantera y el malecón. Bueno, esto es un plano interesante porque esa avanzada se va a transformar en 1860 en el islote de Poniente, de más poniente, la punta de Poniente, vamos a decir. Esto es un plano de planta y aparte de una zona más o menos amurallada aquí, San Sebastián, aquí se va a hacer una construcción muy potente, que son lo que llamamos la batería de casamatas, las casamatas. Entonces, hemos puesto un paralelismo, aunque esté desorientado el plano, pero no me importa. Lo que me interesa aquí es decir que en el plano de 1724 esto sería una cerca, una murallita, con la base del futuro faro de piedra,
y la ermita. La ermita puede ser esa ermita primitiva o esa ermita primitiva remodelada. Y esto en la maqueta lo vemos prácticamente igual, estamos en 1779, es decir, que ha pasado unos 50 años, más de 50 años, 60, 70 años, ¿no? Pero son dos imágenes muy parecidas estas dos. Y en medio, el plano para ver qué es este elemento defensivo tan inmensamente potente que vamos a implantar aquí. Bueno, simplemente, para ver de cerca, el faro, ya aquí sí hay faro. Ojo, aquí sí hay faro, eso no lo he dicho antes, ¿no? Y aquí está la ermita. Y este es el puente, el acceso por el foso. Aquí vemos el conjunto de la casa matas, es grande, es importante, además tiene mucha potencia, está muy elevado, una zona más bajita, simplemente con unas cercas simplemente, y aquí sería el puente, ese paso, ¿no? Al castillo de San Sebastián, evidentemente, ¿no? Bueno, otra vista, conjunto del castillo de San Sebastián y la manzana. Este sería el castillo, el malecón hacia la caleta, hacia la puerta de la caleta, y el castillo de San Sebastián. Estoy repitiendo fotos parecidas, imágenes parecidas con la idea de que memoricemos un poco, fijaros bien la importancia de este elemento. Aquí lo tenemos nuevamente, y aquí lo tenemos en un plano más frontal, porque tenemos este saliente, para, digamos, ver el paralelismo entre el dibujo en planta y lo que sería esta fachada de poniente de las casas matas. Volvemos al puente, avanzada de Isabel II, castillo de San Sebastián. Vamos dándole la vuelta y ya sí vamos a empezar a ver, esta es la detalle de fábrica también, de la avanzada, y aquí vamos a ir viendo con este planito, un planito guía desde donde estamos viendo la foto. Foto estupenda de mi amigo José Luis. Vamos avanzando, seguimos avanzando, pero lo que quiero es que veamos toda esa envergadura, porque casi nunca hemos dado la vuelta a la avanzada. Entonces, por lo menos vamos a memorizarlo. Seguimos dando la vuelta hacia el sur, lienzo sur, lienzo oeste hacia el sur, con las casamatas. Ya estamos aquí, estamos dando la vuelta. Aquí una foto desde arriba, me parecía importante esta foto, se ve muy bien una fábrica magnífica, ¿no? Con una imposta muy bien conservada, fábrica de sillería. Es que aquí hay fábricas y fábricas, ¿no? Una fábrica muy buena, claro, también más reciente, ¿verdad? ¿No? Solo tiene un siglo y pico, ¿no? O sea que seguimos dándole la vuelta, ahora vamos a dar la vuelta al elemento más de poniente y ya vamos al norte, al lienzo norte, que sería este de aquí. Seguimos con el lienzo norte cuando ya va bajando con esta rampa que todos hemos subido en este precioso paseo, que va al encuentro del puente del acceso a volver a San Sebastián. Aquí vemos otra vez ya este alzado, para decir norte más o menos. Al decir norte, no sé, hombre, que lo estamos viendo desde el norte, pero después no es una fachada completamente plana, sino que hay salientes y entrantes. Pero básicamente podemos decir que es el norte. Esta lápida que está por ahí, también una foto de José Luis, se empezó esta obra en febrero de 1860. Recordar que Isabel II estuvo en su paseo por Andalucía, por la provincia de Cádiz, y concretamente en Cádiz, en 1862, estuvo en casi inauguró el Palacio de los Moras, en la calle Ancha, una gran fiesta, una gran recepción. Se le hizo la plaza de la Ollanca, la última plaza de la Ollanca en el Campo del Sur, en muy pocos meses, ya no existe esa plaza, donde está el colegio, ¿no? Y esto es una foto desde la punta de poniente, la foto más al poniente de Cádiz, y con el arrecife en marea baja. Esta foto es de domingo.
vemos ahora un poco de la línea de conjunto para recordar esta idea de casamatas, faro, estos pabellones, para volver a memorizar la idea de conjunto. Aquí tenemos el faro, conjunto de casamatas, más casamatas para acá, y este es el resto del antiguo faro, que también se ve muy bien. O sea, este tiene una historia, que también veremos ahora. Bueno, pues ahí está el Castillo de San Sebastián y la avanzada de Isabel II, y en esta foto vemos una foto de Roger Viollet, de 1884 está el faro de piedra, el faro de cantería, faro que se va a hacer en 1766. Y aquí está el malecón, probablemente ya trastocado, siglo XIX y siglo XX, no tiene que ser, es un malecón que trataba el mismo, pero evidentemente se cierran muchos de esos puentecillos, ¿no? Volvemos a esta imagen importante con el faro presidiendo, el faro de hierro de Rafael de la Cerda, 1913, y aquí vemos el resto, se ve regular, pero ahora lo vamos a ver bien, de esa base del faro de Cantabria. Volvemos a esta imagen de Santa Catalina con el faro de San Sebastián, más de San Sebastián, de la avanzada de Isabel II, faro de 1766 en esta foto, y luego el faro de hierro de 1913. Estamos haciendo un comparativo. Y este periodo de esa foto que yo decía, que hago aquí un detalle de la foto, donde no hay faro. Este es un periodo que va desde 1898, que es cuando se derriba el faro de cantería al nuevo faro actual, faro de hierro, construcción en 1913. Entonces a mí me parece que esto es una foto importante, ¿no? Para ver ese periodo, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí al fondo está en la base. Aquí vemos las casamatas. Bueno, las casamatas por el interior, todo muy blanqueadita, muy restaurada, pero no se puede entrar en ellas, ¿eh? Bueno, yo entré el otro día en el servicio por curiosidad y bueno, aquello no se reconoció bien, también hay que entenderlo, ¿no? Pero esto estaba todo destrozadito por dentro, lo que yo pude ver a través de las ventanas. Dos pabellones, esta torre del arquitecto Fernández Chou de los años 20, torre racionalista, el faro y el resto de la base, y sobre todo esta magnífica explanada. Bueno, el faro antiguo, el faro de cantería, construido en 1766, derribo en 1898. Se construye sobre esa otra base, esa torre vigía que pudiera ver ahí. Aquí lo tenemos de cerca y el nuevo faro, para que veamos un poco el comparativo. Bueno, la historia del faro, lo mismo que hemos dicho antes, de la Virgen del Buen Viaje, este magnífico panel que está en el Museo Provincial de Bellas Artes de Francisco Salado. Esta es una reconstrucción del Cádiz romano. Y aquí había la caleta, de aquí un faro, incluso parece que había dos templos, digamos, ¿no? El canal Bahía Caleta ya está cerrado, lógicamente, aquí tenemos la caleta, y solamente queda un brazo, un canal. Y este faro, que es como un singular, aquí tenemos esta graffiti, yo creo que es un testimonio precioso para mí, ¿no? Que tiene esa forma como de figurar, ¿verdad? Que se halla en una de las paredes de la factoría de Salazones en Andalucía, en Andalucía, que tenemos ahí. La factoría de Salazones está desde el siglo I después de Cristo al V después de Cristo. Esta recreación es del siglo I después de Cristo. ¿No? Después de Cristo, eso es. Bien, el Cádiz islámico, aquí es más una recreación, y bueno, sigue poniéndolo aquí, parece que estuvo hasta el siglo XII, en un panel también que tenemos en el museo, y aquí tenemos el faro, parece que conserva, estos todos son aproximaciones, parece que conserva más o menos de la Yacira Cádiz, el Cádiz islámico, hasta el siglo XII, pero esa base de alguna forma parece que va a permanecer ahí. Incluso en este dibujo de Hofnagler, aquí vemos la teórica puerta de tierra, previa puerta de tierra, la conocida. Aquí bajamos y la tenemos aquí,
esto desde el istmo, desde el tómbolo, desde las afueras, Cádiz, y aquí tenemos una serie de torres vigías y esta torre, vamos a poner aquí, esta torre que es la torre vigía de San Sebastián, ¿verdad? Y torres vigía o torres de guardia. Y aquí está Funarios. Esto puede ser hacia 1564, por lo menos el anterior que hemos visto era de esta fecha, si no de esta fecha es parecido porque este señor de Amberes vive del 42 al 600. Bueno, pues vamos a poner ya este plano que es conocido y la maqueta, base para el futuro faro, la ermita, concentrarnos, y lo tenemos, el faro de piedra ya está construido, es la base para el faro de piedra. 1724 el plano y aquí 1779 ya está construido. Y aquí en este otro dibujo que hemos visto antes, en este dibujo para ver el malecón, pues vemos aquí un poco el castillo, bueno, el castillo, lo que había entonces en el islote de Poniente, que era una cerca, la ermita, aquí dibujada de aquella manera, y lo que es el faro de 1766. En este dibujo de Wellington, de mitad de 1854, mitad del 18, es una vista estupenda, es un poco regular la vista, con el Campo del Sur, la Caleta, el Santa Catalina, el San Sebastián y la Avanzada. Bueno, aquí lo tenemos, el faro del 13, el resto, siempre ahí, aquí tenemos siempre una flechita para recordar, es que se ve mal, no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo tenemos, aquí se ve más claro quizá en esta imagen y aquí más de cerca, más en detalle, el basamento al menos. Y esta foto esta sí es de la efectivamente, de 1875. Y este es el proyecto, bueno, el plano es mucho más grande, tiene más elementos, pero he querido poner este plano de alzado sección, un poco comparándolo con la escala, ¿verdad? Para que se entienda mejor, es de Antonio Laver, con una altura, pues yo he visto no sé cuántos sitios, 38 metros, 40, 41, bueno, aproximadamente 40 metros. Y las casamatas, gracias a Miguel tengo esta foto, restaurada en esa última restauración, muy importante. Bueno, aquí una fábrica un poco mixta, un poco de todo. Aquí parece que hay una cierta sillería con verdugadas de ladrillo y aquí ya con unos sillares muy buenos, Bueno, con esta acuarela de mi querido hermano Juanma, que ya sabéis que es un acuarelista estupendo y que precisamente en el Castillo de Santa Catalina tuvo una exposición que pudimos visitar con Cádiz Ilustrada, porque yo creo que casi 100 personas, en varias visitas guiadas, en la sala de San Nicolás en el verano pasado, fue en julio. Pues esta es una preciosa acuarela que sintetiza muy bien, ¿no?, la idea de la caleta. De hecho, él lo titula Castillo de San Sebastián y la caleta, Cádiz, ¿no? El año 1994 hace esta acuarela muy suelta y aquí se ven los castillos del faro, ¿no? Bueno, no podía faltar esto, ya estoy terminando, en las visitas guiadas que hace Cádiz Ilustrada. Sé que había otras por ahí del Santa Catalina, incluso cuando hubo una exposición en el 2013, creo, de la artillería de costa, pero bueno, me he servido a esta, que es la que yo he conocido. Aquí tenemos a nuestro querido Miguel de guía, un guía estupendo, contándonos la historia. Yo estaba por aquí, no me reconozco, pero estaba por ahí, con la foto de José Luis y esta foto que, hombre, me parece espectacular porque aquí había 100 personas, Entonces, viendo, creo que fueron 2 visitas, con 2 de 100. 200 personas, ¿vale? Bueno, y ya en la caleta, los castillos, estamos en un ambiente que es la caleta. La caleta es una puesta de sol, pero como todos tenéis muchas fotografías magníficas de la puesta de sol, me voy a permitir poner una puesta de sol abstracta, que es un bonito dibujo, para mí por lo menos, de Pablo Fernández Pujol, que además pertenece precisamente a una exposición que tuvo en el 2022 en la Sala Nicolás de San Nicolás en el 2022. Bueno, tuvo una exposición del color, Oasis Color, que se llama.
Este es, para mí por lo menos, mi caleta querida de Cádiz, mi puesta de sol, de una forma abstracta, como tenemos que concederle a los artistas. Muchísimas gracias por su atención.